Estamos en comunicación con Maximiliano Vitar, referente del sector de los inquilinos. ¿Qué tal, Maximiliano? Buen mediodía. Buen mediodía, un saludo para vos y la audiencia. Maximiliano, ¿cómo ves esto que se está analizando en el Congreso, que se ha planteado la necesidad de revisar la ley de alquileres, más que nada por el efecto que ha tenido por dos vías? Por un lado, en el acotamiento de la oferta de inmuebles y por otro lado, en el aumento fuerte que han tenido los alquileres, incluso por encima de la inflación. Sí, yo creo que es necesario analizar dos cuestiones. La primera es que lo que regulaba la ley de alquileres es el aumento dentro del contrato, es decir, el aumento durante la vigencia del contrato, y eso no ha sido superior a la inflación. Es más, ha sido por debajo de la inflación porque eso es lo que establece el índice. Ahora, cuando se hacen estos análisis comparativos que ha sido por encima de la inflación, antes se hablaba sobre la rentabilidad del propietario, sobre la alta inflación, y ahora, bueno, como no se dice eso, se trata de endilgar la responsabilidad en la ley de alquileres. La situación es que los aumentos de alquileres, más que todo entre un contrato y otro, se vienen dando siempre. Incluso en el marco de la discusión de la ley de alquileres, lo que pasa es que hemos tenido el año pasado una inflación interanual superior al 50% y ya veníamos de 2 años anteriores donde los alquileres habían aumentado un poco por debajo de la inflación, pero y después querían recuperarse, más aún con el marco del Decreto Nacional de Alquileres que tuvo durante todo un año congelado el precio del alquiler. Entonces, el informe, y muchas veces lo que ha salido, por ejemplo, esta semana con respecto a lo que habla la Bolsa de Comercio del impacto, realmente termina siendo un informe que, que no comparto, principalmente porque no hace un cuadro comparativo de lo que viene sucediendo en los años anteriores, y además también, ojalá, en estos términos lo plantearía entre comillas como un deseo, que el impacto del alquiler sea de un 29%. Realmente nosotros antes de la entrada en vigencia de la ley de alquileres estaba en un 45% y hoy estamos hablando de que casi el 50% de un ingreso familiar, si los dos salen a trabajar, se está destinando solamente en alquiler, con lo cual trata de, por un lado, brindar un tipo de confusión y seguir buscando algún tipo de presión para que se modifique la ley de alquileres. ¿Hay cuestiones por Nosotros modificar, Maximiliano, o no? ¿Tiene que quedar como está, según yo, ustedes? yo, yo creo que, como siempre, nosotros planteamos que la ley de alquileres era un piso para discutir y que de ahí en más se podía modificar siempre en pos de mejorar. Nosotros planteamos en su oportunidad que el índice se ajustara de acuerdo al salario, a la variación salarial, con lo cual las inmobiliarias en su oportunidad decían que eso iba a retraer la oferta y que nadie iba a querer ajustar el precio del alquiler de acuerdo a los salarios. Ahora se han dado cuenta que un índice en términos objetivos sirve, entonces, bueno, ahora hay algún principio de acuerdo en ese sentido, pero nosotros planteamos que se tiene que hacer de acuerdo al salario. Y a su vez también creemos que hay que modificar otras cuestiones, porque si no, la presión constante de las inmobiliarias para que haya esta libertad de mercado, como plantean algunos proyectos, tampoco ha beneficiado a las familias que alquilan. Nosotros venimos, como le decía recién, durante 5 años discutiendo una ley de alquileres donde constantemente los aumentos iban por encima de los salarios y por encima en muchos casos de la inflación. Y en ese sentido, este índice brindaba en alguna situación un marco de igualdad en donde el propietario gana un poco menos que lo que sería la inflación y el inquilino paga un poquito más de lo que sería su ajuste salarial. Ahora, esa situación, obviamente con la situación económica, ha sido muy profundo este inconveniente, y bueno, nosotros creemos que hay que no solamente avanzar en la modificación del índice para que se ajuste de acuerdo al salario, sino también la regulación del precio inicial del alquiler, porque también, producto de la presión del mercado inmobiliario para que esta ley no funcione, incluso te diría que hay
artículos que son tan básicos como que los impuestos son a cargo del propietario no se están cumpliendo, han logrado que presionar el precio inicial del alquiler al alza. Entonces, cuando se ha ajustado este índice, de acuerdo al índice, el salto ha sido mucho más abrupto. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber una regulación del precio inicial del alquiler y también una regulación de lo que es la materia de vivienda ociosa. No es por una cuestión de lo que sucede acá en el país, sino son distintas iniciativas que están tomando en distintos puntos del mundo para poder evitar la especulación inmobiliaria y a su vez también realmente lograr un acceso real a la vivienda que no sea simplemente o con una mirada de la casa propia, porque hoy, como está en nuestro bolsillo, difícilmente podemos acceder a una vivienda propia. Maximiliano, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Maximiliano Vítar, referente de los inquilinos de Córdoba, planteando una mirada con respecto a lo que está en análisis en el Congreso de la Nación sobre la ley de alquileres, que se están estudiando reformas porque hay algunos aspectos que no están funcionando como se esperaba. Maximiliano nos decía desde el punto de vista de los inquilinos de Córdoba que en realidad lo que está ocurriendo, dicen ellos, es que se está tratando de una especie de práctica de boicot a la ley para que no funcionen algunos aspectos que protegen al inquilino. Él señalaba que adentro del contrato, una vez que el contrato está vigente, el aumento que ha tenido en esos 3 años de vigencia del contrato ha sido inferior a la inflación. El problema central se produce cuando el contrato se vence y hay que renovarlo, y allí es donde se produce el salto fuerte entre un contrato y otro, el aumento por ahí desmedido con respecto a los índices inflacionarios. Señalan los analistas que esto se produce porque los propietarios tratan de cubrirse de un menor incremento que se va a producir durante la vigencia del contrato. Esto hace que, como lo planteaba Vítar, estén pidiendo que haya una regulación del precio inicial del contrato de los alquileres para evitar precisamente subas desmedidas. Todo esto está en análisis en el Congreso de la Nación, precisamente porque la ley de alquileres desde el momento mismo de la vigencia ha tenido inconvenientes, ha mostrado algunos pros y algunos contras que ahora han vuelto a estar bajo análisis y bajo estudio, lo cual va a generar resultados supuestamente en el corto plazo a partir de una mesa de análisis que va a haber en la que van a estar representados todos los sectores.